Muy bien, buenas tardes. Estamos en Marcos 11, 12 al 26. Y como comentamos las semanas pasadas, si uno avanza por los capítulos de Marcos, si uno llega hasta el capítulo 10, por ejemplo, han pasado 3 años. Del capítulo 1 al 10 pasan 3 años. Y del 1 hasta el final, que es el 16, la escena es mucho más rápida. Se refiere a una semana. La semana de la pasión de Jesús. Vemos que Jesús entra a Jerusalén y es una entrada triunfal distinta a lo que esperaría cualquier persona, porque entra montado sobre un pollino, sobre un burrito que no había sido antes montado, era pequeñito además, fuera de toda pompa, fuera de toda majestuosidad, fuera de toda el lujo. Le entra a Jerusalén montado en un pequeño y en un novato pollino. Es maravilloso cómo el Señor da vuelta todos los estándares de este mundo y la gente comienza a proclamar Hosana. Quiere decir que ellos están pidiendo que el Señor los salve. Esa escena fue hermosa y Jesús ese día vuelve a la noche a Betania, que era un pobladito cerca de Jerusalén. Y el otro día, de mañana, tenía hambre Jesús. Es curioso cómo cuenta Marcos, a través del relato de Pedro, que Jesús tuvo hambre. No sé si ustedes alguna vez han tenido mucha hambre. ¿Y qué pasa con su vida, con su estómago? ¿Qué pasa con sus corazones incluso? Probablemente algunos que están acá están pensando en lo que van a hacer de almuerzo después. O quizás no estaban pensando y justo el pastor le dice esto y se recuerdan que lo tenían que hacer. Pero aquí vemos que Jesús tenía hambre, en una situación muy humana. Jesús tenía hambre y dice, voy a ir donde un arbolito, que era una higuera, a ver si tenía frutos. Si estaba en el camino, entonces era posible ir y sacar. Vemos que esta es la primera escena. Y vemos que en ese árbol no había frutos. Y Jesús maldice este árbol. Esa es la primera escena. Segunda escena, Jesús entra a Jerusalén, entra al templo y está la escena, que probablemente la han visto en las películas de Semana Santa, en que Jesús se enoja con los mercaderes que están en el templo, quienes hacían negocio por la fe, en nombre de la fe, en nombre de Dios. Y Jesús va y da vuelta las mesas. Y uno dice, oye, Jesús es bravo entonces. Jesús se enojó, sí. Y a veces ese texto, que vemos que Jesús lo hace por el celo de la gloria de Dios, decimos, si Jesús se enojó, yo también me puedo enojar. O sea, no ocupen ese texto, por favor, porque está muy mal utilizado. Porque seguramente ese enojo que tuvieron no es por el celo de Dios, no por la causa de Dios, sino porque no son capaces de dominar su carácter, ¿ya? Así que por favor no saquen esa escena. Si Jesús se enojó, yo también puedo dar vuelta a las mesas. Así que por favor, esa escena no es para ustedes, ¿ya? Cierro paréntesis por si acaso, ¿ya? Pasa esa escena y después vemos que los sacerdotes principales estaban mirando lo que pasó. Jesús se va y vuelven y los discípulos ven, oye Jesús, ese árbol que tú habías maldecido ya está completamente seco hasta las ramas y las raíces. ¿Qué pasó? Esto es un milagro. Tercera escena. Uno se preguntará, ¿Marcos se habrá equivocado en contar primero algo de la higuera, después del templo, después de la higuera? ¿Podría haberlo puesto junto mejor? ¿O tendrán relación estas tres historias, estas tres escenas? Si uno analiza bien el pasaje, nos damos cuenta que tienen completa relación estas tres escenas. Por algo Marcos lo cuenta de esa forma. Mateo lo cuenta como un todo, pero Marcos lo separa, orden cronológico, pero además están íntimamente conectados estas tres escenas. La pregunta es, ¿cuál es la conexión que hay entonces? ¿Cuál sería la conexión entre la higuera y el templo? Entre la maldición a esta higuera y el juicio de Dios. Ya vamos viendo alguna relación ya casi inmediata. Vemos entonces, lo que pasa es que Jesús va
donde un árbol a buscar lo que ese árbol tenía que dar. ¿Qué da la higuera? Higos. No le estaba pidiendo limones, no le estaba pidiendo peras al olmo, ¿cierto? Le estaba pidiendo higos a la higuera. O sea que cumpliera su propósito para el cual estaba diseñado esta higuera. Y lo que decía esta higuera es que era un árbol frondoso. Tenía hojas. Y tenía muchas hojas. O sea, tenía pinta de tener higos. Tenía la apariencia de tener higos. Uno veía este árbol está verdecito, frondoso, con muchas hojas. Por tanto, ¿cómo no va a tener higos? Lo curioso es que Jesús se acerca y revisa y no hay ningún higo, no hay ningún fruto. ¿Qué quiere decir esto en términos reales? Que este árbol era pura apariencia. Tenía pinta de fructífero. Era verdecito probablemente, con muchas hojas. Pero este árbol era sin fruto. Entonces ya nos damos cuenta que lo que está hablando acá Jesús es que este árbol que debía dar fruto, dio solamente hojas y era sinceramente pura apariencia. Entonces vemos que Jesús se acerca ahora, o sea, maldice esta higuera, y Jesús lo que está haciendo ahí es una profecía, como se dice, profecía actuada. Era profecía en hechos, eran palabras y en hechos. O sea, quería demostrarle a Jesús, o sea, a la gente, por medio de ilustración visible, real, en el momento, lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, lo que iba a pasar con la destrucción. Un ejemplo concreto, rápido, inmediato. Y aquí les cuento, aprovecho de contar una ilustración que salió de una conversa ayer con unos hermanos, mientras las mujeres estaban en reunión de su retiro de mujeres, reunión de mujeres. Y les digo, ¿sabes? Si usted no fuera a reunión de mujeres, me dicen que se la perdieron, ¿cierto? Y la animo a mes unirse a estas reuniones, ¿ya? Entonces, mientras estaban en reunión de mujeres, me junté con unos hermanos. Y esa conversa fue muy linda la conversa, porque había muchos aprendizajes al respecto. Y con este hermano, después nos fuimos a Viña, a hacer unos trámites, y de repente la conversa que estaba anteriormente era que a veces decidimos cosas y después le preguntamos al Señor. Esa era la conversa. Decidimos cosas y después le preguntamos al Señor y después le preguntamos incluso a los hermanos, oye, un consejo, y lo que queremos escuchar de los hermanos es que digan, sí, pues, eso tenéis que hacer. Si te dicen que no, en realidad, ¿cómo es la cosa? Uno decide cosas y después avisa. Estábamos conversando, íbamos andando y de repente un auto se tira y después señalizó. Se tiró y después, comillas, avisó. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que no es que avisan antes, sino que se tiraron nomás y después prenden intermitente. Y nos miramos así y dijimos, esto es lo que pasa con nuestras vidas. Esta es la ilustración. Que a veces nos tiramos nomás y después señalizamos. Y eso no es avisar por si acaso. Porque ya el resto tiene que acomodarse nomás. Uno se acomoda después. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Frenar fuerte, rápido, y nos acomodamos de alguna forma. Pero el tipo, ese hombre, lo que hizo, se tiró nomás y después señalizó. ¿Eso es correcto? ¿Anda alguna vez la ley de la prueba para conducir? ¿Hay que hacerlo antes o después de eso? O sea, incluso la lógica es que antes, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Señor. A veces nos tiramos nomás y después empezamos a preguntarnos, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Será? ¿Fue? Y pedimos consejos y después le dicen una cosa que no queremos escuchar y después, no, en realidad estuvo bien lo que hice nomás. Porque si no, no hubiese pasado nunca. Y hubiese llegado a la roja y hubiese quedado parado ahí. ¿Se dan cuenta que a veces actuamos así? Esa fue una ilustración, de alguna forma, una enseñanza ilustrada. Y Jesús está haciendo lo mismo con ellos. Curiosamente hace lo mismo con ellos. ¿Qué es lo que hizo?
habla acerca de la higuera, ve que no tiene fruto, la maldice por no tener fruto, por ser pura apariencia, y después vemos que llega al templo y pasa exactamente lo mismo. El templo de Jerusalén era un templo majestuoso. Claro, había sufrido obviamente altos saqueos históricamente, había sido reconstruido muchas veces también, pero la reconstrucción aún quedaba cierto sentido de majestuosidad. No la majestuosidad que había con Salomón, pero era majestuoso, era grande. Y cuando uno ve algo grande, majestuoso, se siente también llamado a mirar esta grandeza y uno considerarse pequeño. No sé si han visto alguna vez una montaña y están frente a la montaña y ven qué gigante esta montaña. Dice, y qué pequeño soy yo. Y después te das cuenta si esta montaña fue creada por alguien y si la montaña fue el Señor. El Señor es más grande que esta montaña y uno dice, oye, qué pequeños somos. Cuando miramos la naturaleza, por ejemplo, decimos, oh, qué linda la madre naturaleza. Eso no, eso fue el Señor lo que hizo las cosas. Entonces la grandeza nos invitaba a la gente a recordar la grandeza de Dios y recordar que uno más grande que el templo mismo estaba ahí. Entonces había que entrar con reverencia, con temor reverente, con respeto, con sentido de santidad, de humillación. Ese es el primer punto. Segundo punto, este templo era hermoso. Tenía aplicaciones de mármol, piedras preciosas, madera preciosa también. Era todo perfecto en cuanto a sus medidas, en cuanto a su diseño. O sea, nos invitaba también a mirar la belleza, la justicia y la verdad de Dios. Y no solamente eso, también nos recordaba que Dios decidió que ahí se orase, se levantasen oraciones y peticiones delante de Él. Entonces era una casa de oración. ¿Pero qué pasó? Esa casa de oración que era majestuosa, que era hermosa y era casa con un propósito específico de oración, se transformó en un negocio. El negocio de la fe. Hacer en el nombre de Dios, vender cosas. ¿Para qué? Para usufructo personal. Estaban coludidos. ¿Saben quiénes estaban coludidos? Los sacerdotes, los principales sacerdotes y las autoridades romanas, y también los mercaderes. ¿Saben lo que hacían? Había que llevar sacrificios. Se acercaba la Pascua, de hecho. Sacrificios al templo. Y lo que pasaba es que los mercaderes vendían sus animales en el templo. ¿Y ustedes creen que lo vendían a precio justo o precio injusto? Respondan, si están ahí. Injusto. Era un precio usurero. Se aprovechaban de las personas. Era usurero. Y no solamente eso. Si alguien decía, voy a llegar con mi ovejita o con mi ofrenda desde mi casa para no pagar esta usura, llegaban ahí y los sacerdotes veían esa ofrenda y decían, esta ofrenda no está autorizada porque no fue comprada a estos mercaderes. Estaban coludidos. Y más encima, había que comprar con moneda judía. Quienes venían de otras partes del mundo, traían monedas y tenían que cambiar. Me imagino casi como la estafa que pasa en los aeropuertos, ¿cierto? Y más aún, si ustedes han cambiado alguna vez moneda por urgencia en un aeropuerto, se dan cuenta que fueron asaltados, ¿cierto? Fueron asaltados. Pero ¿cómo el dólar me va a costar 1.500 pesos? Lo siento. Y uno de urgido, ¿qué más voy a hacer? Y más encima, entonces había un negocio redondo. Faltaba que apareciera el tío Emilio nomás y dijera, los pillamos, compadre. ¿Cierto? Terrible. Entonces se dan cuenta que era un llamado a santidad, a la reverencia, a la justicia de Dios, a la verdad de Dios, a la oración, y aquí estaba pasando todo lo contrario. Estaban pasando con desfachatez.
sin temor reverente. Estaban defraudando, estaban robando, estaban usurpando el nombre de Dios. ¿Se encuentra la diferencia? Entonces, delante del templo del Señor, delante de la comunión del Señor, uno no puede quedar indiferente. Asociamos esto mismo a la vida cristiana hoy. Nosotros podemos estar acá, podemos estar cantando, podemos estar adorando al Señor, pero la adoración profunda y verdadera no está en el mero cántico. Cantamos, sí. Oramos, sí. Leemos, sí. Pero no está solamente en el acto externo, no está en las hojas frondosas que se ven por fuera, sino en el fruto. En el fruto que es la vida, el carácter cambiado, transformado por el Señor. Llevemos esto a la práctica nuestra. Delante de nosotros está el Señor Todopoderoso, grandioso, uno más grande que el templo. Te dirá, pero aquí no tenemos templo. ¿Es verdad? Y qué bueno que el Señor dijo que el templo es la iglesia. Y la iglesia son personas, no una estructura de madera, ni de cemento, ni de fierro, ni de nada. El templo es cada uno de nosotros. Entonces nos preguntamos, si estamos delante del Señor y estamos delante de su presencia, ¿cómo debiéramos movernos entre nosotros? ¿Cómo debiera ser la relación con Dios y con los otros? ¿Me pueden responder? ¿Debiera ser con desfachatez? ¿Debería ser con reverencia, con humildad, con sencillez, recordando que Dios es grande, majestuoso, es justo, es verdadero, es bueno, es agradable? Eso implica también que entre nosotros debemos tratarnos con justicia, con ternura, con misericordia, con alegría, con sencillez, apoyo mutuo, compasión. Pero a veces es pura hoja y no fruto. Y Jesús, algo que rechaza y desecha, es la religiosidad muerta. La religiosidad muerta. ¿Qué significa eso? Muchas veces en el nombre de Dios vivimos tras entretenciones. Y hay todo un mercado cristiano. Terrible. Uno dice, ¿pero qué es eso? Entretención. ¿Se recuerdan que el domingo pasado hablamos de discipulado? ¿De ser discípulo? Esa es la vida cristiana. Pero el llamado a la entretención no es un llamado del Señor. Somos llamados a ser discípulos de Él. No somos llamados ni a humo, ni a luces, ni a fiestas de espuma, como dirían por ahí. Somos llamados a una sencillez en el corazón y ser llamados a ser discípulos de Él. Eso es lo que el Señor valora como una verdadera religiosidad. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó ahí con este agente que está haciendo negocios en nombre de Dios? Jesús, en su celo por el Padre, por la adoración verdadera, fue y dio vuelta y desbarató a esta mafia. Esta mafia que lo que hacía solamente era arruinar la religiosidad verdadera. Era una mafia. Esa mafia hay que denunciarla. Esa mafia hay que decir, ¿sabes qué? Aquí, por ejemplo, si alguien habla en nombre de Dios, hizo un falso apóstol, hay que denunciarlo. Si eso es mentira. Ese hombre no habla la palabra del Señor. Porque hay muchos que se aprovechan, hablando en nombre de Dios, haciendo un ministerio para ellos mismos simplemente. Y es un fruto personal, incluso económico. Dice, wow, eso no puede ser. Entonces el Señor lo condena drásticamente. Entonces vemos que el Señor dio vuelta estas mesas y las sillas de los que vendían palomas, y no consintió de que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Nadie pasa y nadie traspasa esas puertas y los pasillos para hacer una obra que no es la obra de Dios. Entonces el Señor nos demanda a nosotros, mientras vivimos el Evangelio, a no confundirnos. Nos llama a no vivir
en base a entretención, no vivir en base a los estándares de este mundo, no vivir como si fuera en la iglesia de Dios lo mismo que una empresa, o lo mismo que, una obra humana, o si fuera esto un espectáculo. Venir a la iglesia no es un show de circo, venir a la iglesia no es un cine. Ustedes se dieron cuenta ya que no están tan cómodos como en el cine, ¿cierto? Pero es más que eso, es más que eso. O sea, si estamos siendo llamados por el Señor, no estamos siendo llamados a nuestra propia comodidad, siendo llamados para amar, para bendecir a otros y para amar su obra, dando la vida en rescate por muchos. Eso es la vida del Evangelio. Si creemos que la vida del Evangelio es solamente algo por mí y para mí, no. El Señor quiere que es para otros. ¿Te digo algo? Amar a Dios implica amar su iglesia. Servir a Dios implica servir a nuestra comunidad. Entonces vemos que Jesús echó fuera a estas personas y le enseñaba diciendo lo siguiente: no está escrito, citando a Isaías y Jeremías, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han trastocado esto y la han hecho una cueva de ladrones. Qué fuertes palabras. Cueva de ladrones. La casa de Dios, que era casa de oración para bendición a todas las naciones, fue trastocada en su propósito. Y esto lo oyeron los escribas y los sacerdotes y buscaban cómo matarle. No les gustó, pero le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Qué pasó entonces? Jesús sale de ahí y la gente estaba escandalizada. Algunos decían: oye, esto no puede ser, ¿quién es? Lo que estaban perdiendo, sus ganancias. Pero el resto decía: en realidad, eso está bien. Esa es la palabra del Señor. Ese es el Espíritu Santo. Eso es lo que está en la Escritura, entonces debemos seguir eso. El gran problema, aquí eran responsables los líderes religiosos y también las mismas personas que seguían a estos líderes religiosos. Sí, es verdad. Los líderes religiosos a veces ejercen poder sobre otras personas, pero son tan responsables incluso quienes son guiados por estos líderes religiosos, que no son guiados en base a la palabra. La autoridad de un pastor no está en sí mismo, no está en su rol por sí mismo, está en la predicación de la palabra de Dios. Si alguien no predica la palabra, no tiene autoridad en sí mismo. Es una autoridad delegada por el Señor. ¿Para qué? Para enseñar la palabra. Entonces vemos, Jesús sale de la ciudad, se fue nuevamente seguramente a Betania, y el otro día pasó por la mañana y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Eso fue un milagro. Eso fue un milagro. Ese árbol frondoso, verde, con muchas hojas, al otro día estaba seco, desde las mismas raíces. ¿Qué fue eso? ¿No es acaso un milagro? Es un milagro de juicio del Señor. Porque a veces pensamos que el Señor solamente es misericordia. Y sí, Dios es misericordioso. Y tan misericordioso que vino y murió por nosotros. Pero el Señor también tiene los días contados de cada una de las personas que hace iniquidad. Gracias, Señor, que nosotros no somos contados como eso, no porque no hacemos iniquidad, sino que tu misericordia de nuestras vidas. Y uno se pregunta, probablemente habían personas que miraban esta escena de los cambistas y decían: Señor, ¿cuándo vas a intervenir? El Señor ya estaba interviniendo. Y ese templo, años después, fue saqueado y destruido completamente, años 70 después de Cristo. Y el Señor aún sigue siendo paciente con cada generación, llamando a arrepentimiento. Pero esa higuera se secó.
Esa higuera fue juzgada por no cumplir su compromiso delante del Señor, porque era su llamado, dar fruto. Y Pedro entonces se acordó, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Oh, ¿qué pasó? Lo que el Señor dijo se cumplió. El juicio que estaba prometido se cumplió. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque cierto les digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Está hablando de la fe. El juicio de Dios viene para los que no tienen fe. Porque la salvación es por gracia, es por fe, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y la pregunta es: ¿quiénes van a pasar? ¿Quiénes van a sufrir el juicio de Dios? Volvamos acá, por favor. El juicio de Dios, que es una palabra que a veces no queremos ni siquiera pronunciar, una palabra que a veces no queremos ni siquiera decir. Nos pregunta: ¿oh, Dios juzga? Si vamos a la palabra, el Señor juzga. Viene el juicio del Señor. Y no podemos olvidar este mensaje. Dios es misericordioso, pero también nos dice: hay un juicio. Hay un juicio para todo aquel que no ha creído en Él, que no se ha rendido delante de Él, que mira la gloria del Señor y no es capaz de decir: Señor, yo creo en tu grandeza y vivo en reverencia delante de ti. Que mira la hermosura de Dios y no es capaz de decir: Señor, aquí estoy delante de tus pies para rendir mi vida delante de ti. Porque a veces somos capaces de mirar la grandeza de la creación y decimos: oye, ¿quién habrá hecho esto? Y dice: amigo, date cuenta, Él mismo lo hizo. Él mismo lo hizo. La creación fue hecha por Dios. Y si está ahí, está para anunciar la gloria de Él. Para que recordemos tu grandeza. Y podamos decir: Señor, tú eres todopoderoso, aquí me rindo delante de ti. Y entrego mi vida delante de ti. Entonces hay juicio y hay misericordia. Pero digo algo. A veces pensamos que el juicio no va a llegar. A veces pensamos que el juicio no va a llegar a nuestras vidas. Que podemos seguir viviendo como queremos vivir simplemente. Que el Señor no va a pasar por alto nuestros pecados. Que podemos burlar a Dios. Que podemos hacer como tenemos hojas verdes. Pero en realidad nuestro corazón no está dando fruto. A veces pensamos eso, ¿cierto? Que podemos seguir viviendo como queremos vivir nomás. Total, por fuera se ve relativamente bonito. Uno se acerca, obviamente, claro, no ve ahí, lo sigo. Pero de lejos se ve bien, se ve frondoso, se ve verdecito. Hay un juicio del Señor que viene. Y uno se pregunta: ¿qué hago entonces ante este juicio del Señor? La misma respuesta de siempre: arrepentidos y convertidos. Porque el reino de Dios se ha acercado. Si tus pecados son como la grana, si son rojos, si son terribles, si son negros, el Señor puede limpiar cada uno de esos pecados por su misericordia. Pero el Señor quiere que vengamos delante de Él en arrepentimiento. Usted podrá decir: ¿sabes qué? Yo entiendo esto, pero he visto tanta maldad en la tierra que en realidad no creo que llegue el juicio de Dios. En realidad yo creo que hay gente incluso que hace lo malo y le va mejor. Quizás usted puede mirar a un vecino, un compañero de trabajo y dirá: ¿sabes qué? Este hombre ni siquiera sigue a Dios, hace todo lo malo. O esta mujer hace todo lo malo y miren cómo les va bien a este desgraciado. Y uno dice: oye, ¿sabes qué? ¿Pero qué pasó ahí? Hay un salmo hermoso que dice lo siguiente. Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Es parecido esto, cierto, no? A lo que hablamos de la higuera.
Mas tú, el llamado es a cada uno de nosotros, mas tú confía en Jehová, entrégate a Jehová, entrégate al Señor Todopoderoso, entrégate, camina con Él, confía tu vida y tu corazón a Él, que Él lo cuide y haz el bien. Confía y haz el bien, santifícate, búscalo a Él. Endereza tus caminos, tus pasos, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermoso, ¿no? A veces no impacientamos, porque vemos que no llega el juicio. Y que es bueno que no llegue el juicio todavía, porque estaríamos perdidos. Pero si nos dice a nosotros, confía en Jehová. Si está confundido, si no sabe por dónde caminar, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Si dices que no sé qué hacer, Él hará. Da el paso, confía, Señor, me entrego a ti. No sé qué hacer, te respondo otra vez, Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. ¿Te digo algo más? Y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Y pueden leer el texto completo. Es hermoso. Es hermoso ver cómo Dios envía su juicio y también envía su misericordia. Te pregunto, ¿ustedes creen que pueden ser burlados el Señor? ¿Que el Señor va a dejar sin castigo al que ha cometido pecado? No, por ningún motivo. Dice, el Señor es malo. No, el Señor no es malo, el Señor es bueno. ¿Saben por qué? Porque Él entregó a su Hijo para que cada uno de nosotros que somos culpables de juicio por causa de nuestras obras, vamos a ser salvados y contados como justos por la justicia del Señor. ¿Qué hay que hacer entonces? Es correr a los pies de Cristo. Si usted aún no ha entregado su vida al Señor, si usted aún no ha dicho, Señor, quiero seguirte, quiero amarte, quiero conocerte, quiero confiar en ti y entregar mi vida a ti, hoy es un buen momento para hacerlo. Hoy es el mejor momento para hacerlo. Si usted no ha conocido al Señor Todopoderoso, si no ha confiado en el Señor, hoy es el día de bendición. Y si usted ya ha confiado su vida al Señor, si sabe que ha sido salvado por Él, pero está viviendo una vida que no es la vida digna del Evangelio, y tiene que arrepentirse, hoy es el día de arrepentimiento. No coseche juicio de Dios, cosecha misericordia y bendición del Señor. Cosecha, siempre arrepentimiento, recibirá misericordia del Señor. Arrepentimiento profundo y verdadero. ¿Qué significa eso? Confesar el pecado. ¿Sabes qué? Aquí estoy mal. No está bien esto en mi vida. Señor, por favor, confío en ti y que sea transformado por ti. El juicio va a llegar, pero hay uno que se pone entre medio, que es Cristo el Señor. ¿Usted quiere vivir la vida en abundancia del Señor? ¿Queremos? Vivamos en arrepentimiento y fe. Confía en Él y haz bien. Y obedece. Arrepentimiento y fe. Y fe implica también obediencia. Y cuando no queremos obedecer, ¿qué pasa? No coseches. O sea, no siembres para no cosechar juicio del Señor. Si eres hijo,
Va a haber juicio igual. Pero no para perdición. ¿Sabe para qué? Para purificación. Porque el Señor a su hijo lo disciplina. Porque es hijo. Y a veces me dice, me disciplina a mí y el resto. Y el resto, algún día llegará el juicio. El Señor comienza por casa. Que el Señor nos discipline si estamos en pecado. Pero te digo algo, esa disciplina del Señor es amorosa, es cuidadosa, es misericordiosa. No es para destruirnos, es para corregirnos, tenernos al camino nuevamente. Es que uno diga, ok, Señor, aquí estoy. Fui porfiadito, porfiadita, me di vueltas en el desierto, tomé agua con barro y aquí estoy, de vuelta, Señor. Así que si usted sabe, si usted nota que en su corazón está un poco frío a veces, se está arrancando como esa ovejita porfiadita, si se ha caído esa zanja y la han sacado una vez, y si quiere tirar otra vez nuevamente la zanja, no, por favor. Sembremos obediencia y cosechemos de su misericordia. Así que los invito a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios justo y un Dios misericordioso. Eres tan justo que nos deja pasar el pecado. Y tan misericordioso que nos entrega a tu Hijo para que por medio de tu Hijo podamos tener perdón de nuestros pecados. Eres tan justo que si somos tus hijos, Él no nos deja sin disciplina. Pero es tan misericordioso que al ser tu Hijo nos llama a disciplina por tu misericordia para que volvamos a ti. Y queremos decirte, Señor, confiamos en ti, que tú harás. Esperamos en ti y haremos el bien. Nos arrepentimos delante de ti y queremos ser obedientes delante de ti. Guarda nuestros corazones y que podamos estar alineados contigo, con tu verdad, con tu evangelio, sabiendo que tú cuidas de nosotros y cuidas de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.